Qué gozo y qué alegría poder estar con todos ustedes en esta segunda temporada de este proyecto de los ministerios hispanos de nuestra conferencia de Minnesota. Pudimos, durante el trimestre que terminó, estar estudiando sobre el estudio del libro de Isaías. Ya hace una semana comenzamos el nuevo trimestre y como ya ustedes bien saben y han podido estudiar y oír, estamos hablando del pacto, el pacto de Dios. ¿En qué consiste el pacto? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando pensó hacer pacto con la raza humana? Así que gracias por acompañarnos una vez más. Queremos que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias. Recuerden que aquí estamos solamente estimulándoles, animándoles para que ustedes le encuentren gusto y placer al estudio de la palabra y vayan ustedes e investiguen también, estudien, profundicen. Si se despierta alguna duda, alguna inquietud, vayan en el nombre de Dios y profundicen en el estudio con los recursos que tenemos y que eso sea de bendición para vuestras vidas. Hoy me acompaña mi hermano querido Freddy de Jesús. Freddy de Jesús es el primer anciano de la iglesia de Redwin, una de las iglesias del distrito en el que el Señor nos ha permitido trabajar. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, pastor. Igual, pues yo espero que este estudio sea de mucho provecho para todos nosotros. Es un tema bien interesante, el tema del pacto. Y esta semana, pues vamos a ver, a manera de resumen, los pactos que Dios hizo a través de la historia con diferentes personas. Y esperamos, pues, que, como les dije ahorita, pues que sea de provecho para nosotros, que podamos entender un poquito mejor, profundizarlo y, sin lugar a dudas, que si así lo hacemos, vamos a ser impactados por la forma como Dios ha obrado a través de la historia con su pueblo y con sus hijos. ¿Qué te parece si oras para comenzar, por favor? Hagámoslo. Gracias. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno de misericordia. Y en esta hora te suplicamos que al abrir tu palabra, tú puedas dirigirnos, que podamos ser beneficiados tanto nosotros como los que están viendo este repaso de esta lección, y que a través de este trimestre podamos crecer virtualmente y que nuestra fe en ti pueda afianzarse y nuestro amor hacia ti pueda crecer cada día más. Acompáñanos ahora y siempre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Freddy, en el estudio de este trimestre vimos que la semana pasada se habló sobre el inicio de lo que es la experiencia de la raza humana en la tierra, la creación de Adán y Eva y su caída. Y después de que ellos caen, el mundo se llena de pecado, el pecado se extiende de sobremanera grande sobre la tierra y vemos a Dios nuevamente dispuesto a entrar en acción y entra en contacto entonces con Noé. El título de esta lección a la que hoy vamos a hacer referencia, ¿cuál es? Conceptos básicos del pacto. Conceptos básicos del pacto. ¿Qué concepto básico para romper el telón encontraste en la lección de esta semana? Bueno, pues lo que puedo yo percibir acá es que aunque se habla de pacto, un pacto se entiende que hay más de una persona involucrada. Cada quien, digamos, pone una parte para el acuerdo que se va a hacer. Pero en este concepto de este pacto de Dios con los hombres, con la humanidad, a primera vista lo que yo veo es que Dios entra en pacto y yo me pregunto, oye, pero ¿Dios qué está buscando? Porque Dios lo pone todo, buscando, no tenemos nada que darle. Sin embargo, aunque a través de la historia hemos visto que los hombres han roto el pacto, Dios ha seguido buscando. Así que lo que yo veo en este pacto es que Dios sigue siendo un Dios de amor. Y lo demuestra a través de la historia, como repito, aunque hayamos roto el pacto, pues Dios sigue insistiendo con nosotros. Hablábamos fuera de cámara, antes de comenzar, que en las transacciones humanas, cuando los seres humanos hacen pactos, generalmente, podríamos decir que en el 100% de los casos, cada una de las partes trata de sacar por lo menos la mayor posibilidad de ventaja para sí mismo, de manera de no quedar aprovechados del otro que entra en pacto con él. Es como cuando haces un negocio,
tú quieres por lo menos que el 50% de lo que estás ahí en juego sea para ti, no menos. Y la otra parte igual. Claro. Eso es lo que como seres humanos conocemos como entrar en un pacto, ¿no? O sea, vamos a mitad y mitad, por definirlo de alguna manera. En todos los casos, ¿no? Sí, Sí, porque sí. queremos siempre la mayor parte para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa aquí en esto de un pacto con Dios? ¿Soy yo el que hago pacto con Él? ¿Es Él el que hace pacto conmigo? ¿Cómo funciona eso? Pues bueno, yo en lo que yo puedo, digamos, captar acá es que es increíble el hecho de que Dios haga pacto con nosotros, porque en este negocio o en este plan, o no sé cómo llamarlo, usted estaba diciendo que siempre que se hace un pacto, alguien quiere sacar una ventaja, pues, ¿no? Claro. Pero mi pregunta, ¿qué tengo yo que darle a Dios en este pacto? O sea, porque Dios, dice el texto, que Dios mía es toda la tierra. O sea, yo soy dueño de todo e incluso dueño nuestro también, pues, Claro. ¿no? Ahora, la pregunta, ¿qué busca Dios en nosotros? O sea, ¿cuál es la parte que Dios va a ganar si lo único que nosotros tenemos, de acuerdo a la que la Biblia nos muestra, somos gente caída, cubierto de pecado, con una vida negra, oscura, y sin embargo Dios está haciendo un negocio con nosotros? ¿Qué gana Dios? O sea, pues lo único como les digo, que Dios puede ganar es un corazón deshecho, destrozado. Sin embargo, Dios lo está buscando, ¿no? Y todo lo que involucra esto, todo lo que se requiere para que este pacto se lleve a cabo, pues Dios lo pone. Y solamente espera de nosotros que lo aceptemos. Ahora, en el versículo de memoria de la lección de esta semana, encontramos que ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros tiene como alguna condición, ¿no? Dice, Yo lo tengo acá. por favor, si lo puedes Dice, leer. ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es interesante notar que allí el Señor dice que el pacto es de Él. Es importante eso, ¿no? El pacto no fue invención nuestra. Así que definitivamente, con eso en mente, necesitamos pensar qué es lo que Dios tenía en mente cuando busca a Noé para entrar en pacto con él y decidir cuáles son los pasos siguientes que él va a tener que hacer con la raza humana a raíz del pecado que está sobreabundando sobre la tierra. Me gustaría Freddy, que nos digas de qué manera el Señor ahora va a comenzar a hacer un pacto con este hombre. Bien, pastor, me gustaría que mencionásemos lo siguiente antes de responder la pregunta acerca de Noé. Son los tres elementos enumerados en cuanto al pacto. Son los siguientes, dice, las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. Así que en cuanto al pacto de Noé, pues ahí creo que están los mismos tres elementos, ¿no? Porque Dios le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Eso es lo que Dios le dice a Noé. Y por primera vez en la Biblia aquí aparece la palabra pacto, cuando Dios le dice la palabra a Noé, ¿no? Entonces, este pacto con Noé, Dios le está diciendo, te voy a salvar a ti y a tu familia. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que Dios había dicho, voy a destruir la tierra, viene un diluvio, y tú y tu familia se van a salvar, ustedes van a entrar van a entrar al arca. Ahora, ¿cómo este pacto yo lo veo como algo unilateral podría ser, pastor? Porque Dios le está dando a Noé la salvación a cambio de qué. O sea, ¿qué le pide Dios a Noé aquí? Construye el arca. Construir el arca. O sea, si yo te quiero salvar, yo te voy a salvar, tienes que entrar al arca. Pero el arca tenía que estar hecho, el arca tenía que estar construida, tenía que estar ese elemento y el arca no la hizo Dios. Exacto. O sea, entonces, el arca la hace Noé. De alguna manera, Noé se involucra en el pacto para que el pacto pueda llegar a ser efectivo. sí, y no solo eso, sino que si vemos el hecho de que Noé estuviese construyendo un arca cuando nunca había llovido, eso era un tremendo testimonio, ¿no? O sea, eso era un mensaje para todo el que lo veía. Construyendo un arca sobre tierra seca donde antes nunca había llovido. Entonces eso era un mensaje, eso era una predicación que Noé estaba haciendo. Así que cuando Dios le dice a Noé, construye el arca, en otra palabra está diciendo,
tú tienes que hacer un trabajo. O sea, vas a construir el arca, pero al mismo tiempo tú estás predicando también con esto. Está haciendo una parte para que los otros también entiendan lo que yo voy a hacer. Porque el deseo de Dios no era salvar solamente a Noé, sino salvar a todo lo que fuese posible, ¿no? Porque no se hizo un arca para 8 personas. Se hizo un arca bastante grande. Por pues. supuesto. Pues había así, cabida para muchas más personas. Exactamente. Lo que pasa es que las personas rechazaron el llamado. Hablaste de fe. Y yo noto que en los pactos, porque también vamos a tratar ahora el pacto de Abraham, de Dios con Abraham. Y indudablemente aquí nuevamente ese elemento de fe vuelve a salir a relucir, ¿no? Porque de manera interesante, en la relación del hombre con Dios, el hombre está llamado por Dios a hacer cosas o a vivir situaciones que se escapan de su conocimiento. O sea, Noé no sabía lo que iba a pasar, no tenía ni idea de lo que iba a pasar, solamente Dios le pide que haga algo, él lo hace y confía plenamente en Dios. Para tener una relación de pacto con Dios, definitivamente la fe juega un papel determinante. Y nosotros necesitamos, ahora al ver a Abraham, ver que Dios lo llama también, lo llama a venir, a salir de un lugar en el que él se encontraba. ¿Qué encontramos de interesante con respecto a eso que me preguntabas tú de unilateral en cuanto al pacto? Yo quiero, antes que me comentes algo, decirte lo siguiente. Yo encontré que al estudiar esta lección, que el pacto no es solo una transacción. No es que, ok, yo pongo esto y tú pones eso y los dos estamos contentos. Yo estoy contento. Algunas personas piensan que el pacto es solamente yo voy a ser tu padre, tú vas a ser mi hijo. Si tú aceptas ser mi hijo, es porque yo acepto ser tu padre, tú aceptas ser mi hijo y estamos en paz. Pero es mucho más que aceptar, es una relación. Un verdadero pacto con Dios implica una relación, no es aceptar términos, no es aceptar condiciones. Muchas veces nosotros en la iglesia pensamos que como yo acepté a Jesús y me entregué a Él, ya hice un pacto con Dios. Y ese pacto creemos que lo rompemos solamente cuando me voy de la iglesia. Pero muchas veces ese pacto está siendo roto todos los días porque yo no tengo una relación perfecta con esa otra parte del pacto, esa relación tan íntima, ¿no?, a la que Dios hace referencia. Sí, creo que ese es, digamos, ese es el punto hacia el cual Dios está apuntando, una relación. Y para que esa relación pueda llevarse a cabo, entonces Dios ofrece algunas cosas, espera otras nuestras, pero lo que Dios busca es relación entre Él y la persona con quien hace el pacto, ¿no? Eso para mí, ese es el centro del pacto, es una relación entre Dios y el ser humano. Hablé de Abraham, pero me adelanté un poquito, porque Ajá. realmente era Moisés el que estaba antes de Abraham. No, está Abraham está primero. Abraham primero, sí. Sí. Tienes razón. ¿Qué otra cosa interesante encontramos con respecto a Abraham? Y es que Dios primero hace una promesa. Fíjate, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama y le dice, sal, que yo te voy a dar te voy a hacer padre de multitudes. Y luego Abraham acepta la promesa que Dios le hace, se compromete de manera que sale, o sea, toma su gente, toma su familia, lo deja todo por ir a donde no sabía, dice la Biblia. Él no sabía dónde iba a ir, él no tenía ni idea de lo que le esperaba por el camino. Y finalmente Dios provee los medios. O sea, cuando yo leía esto, Freddy, pensaba que es Dios el que inicia el pacto, es Dios el que pone el fundamento del pacto, es Dios el que hace el llamado del pacto. El ser humano reacciona a esa invitación y luego Dios vuelve otra vez a entrar en acción y complementa el llamado y mi respuesta con el medio para que eso sea una realidad. O sea, Dios finalmente termina cumpliendo lo que prometió después que el hombre reacciona a su invitación y hace que Abraham pueda tener sus hijos y su descendencia sea tal como Dios la predestinó, como Dios prometió que iba a ser. Así es. Volvemos al punto que usted mencionó hace ratito, ¿no? O sea, en cada pacto ahí se requiere fe en aquel que acepta el pacto, ¿no?
Ya hablamos de Noé, para Noé aceptar el pacto, tuvo que tener fe y construir un arca para algo que no se veía. Cuando llama a Abraham es la misma cosa, ¿no? Porque Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Imagínense usted, un hombre viejo, sin hijos, Dios le está prometiendo que va a ser de él una gran nación, pero le dice, sal de tu casa y de tu parentela. Y nos dice la Biblia que Abraham creyó y salió y se fue. Una acción de qué, de fe. Y después que el hijo nace, ahora mátalo. Y nuevamente otras lo ponen en una situación difícil, pero Abraham tenía una promesa que Dios había hecho. O sea, esa promesa que Abraham tenía en su mente, la recibió o la mantenía en su corazón porque había una relación de él con Dios. O sea, no era pura teoría, no era solamente que un día me hablaste y ya ni me acuerdo cómo era tu voz. Esa voz la oía todos los días, esa relación Sí, era reforzada diariamente. ¿no? Y la Biblia nos da el testimonio de que Abraham, donde quiera que iba, ¿qué hacía? Construía un altar en todas partes que él iba pasando, porque lo de él no era algo esporádico, ni de un día sí, un día no. Era una relación constante con Dios. Y aunque no se registre mucho acerca de Noé en ese sentido, pero también Noé tenía igual esa relación, ¿no? Y cuando ya ahora vamos a pasar a la siguiente parte, y usted nos va a hablar del siguiente pacto, que es con Moisés. Así que vamos a ver cómo resolvemos este pacto con Moisés. Mira, Freddy, Moisés de alguna manera nos introduce a un pacto que Dios hace en el Sinaí. Pero quiero compartirte lo que dice el capítulo 6 del libro de Éxodo, donde Dios le recuerda a Moisés lo que él hizo con Abraham y lo que quiere hacer ahora con él. Dice, Jehová le respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿De qué pacto se acordó el Señor cuando ve al pueblo de Israel sufriendo? Del pacto que le hizo a Abraham. ¿Y cuál era en esencia el pacto? Vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y que yo te daré. Ese pacto de alguna manera estaba inconcluso. O sea, de alguna manera estaba inconcluso. El pueblo de Dios todavía no poseía la tierra. La poseyó de alguna forma Abraham y su familia, pero el pueblo de Dios en su totalidad no podía vivir. Abraham vivió como forastero, como extranjero, pero nunca pudo decir que se estableció de manera permanente en ese lugar al que Dios lo había llamado. Así que ahora Dios se ve en la obligación de recordar, el pacto lo hice yo se lo dije a Abraham, yo le prometí esto y ahora estoy aquí para cumplirlo. Eso quedó pendiente, Moisés, y quiero que sepas que yo lo voy a cumplir y tú vas a ser ese líder que ahora con mi ayuda vas a hacer ese pacto una realidad. O sea, los años pasan, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Dios siempre sigue siendo el mismo y nadie tiene que recordarle a Dios, oye, ¿te acuerdas que tú prometiste tal cosa y qué pasó? ¿Te olvidaste? Dios siempre entra en escena y dice, ¿te acuerdas, Moisés? Yo hice un pacto y ahora estoy aquí para cumplir ese pacto. Dios es un caballero, Dios cumple su palabra y Dios es maravilloso en ese particular. Pues sí, el pacto, aunque ya no estaba, digamos, las mismas personas, pero Dios era el mismo. Amén. Y simplemente aquí vemos a Dios utilizando otro instrumento, en este caso Moisés, para llevar a cabo el cumplimiento de aquel pacto que le había hecho a Abraham, de que esa tierra de Canaán se la iba a dar a su descendencia, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en Génesis 15, está Abraham conversando con Dios y le dice Dios a Abraham, mira, ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava en tierra extraña y van a estar allí por 400 años. Pero después de eso yo lo voy a sacar y le voy a dar la tierra. Entonces aquí está Moisés saliendo de Egipto, llegando al Sinaí, en cumplimiento de lo que Dios había prometido. Lo voy a sacar de Egipto, ya aquí ya lo había sacado de Egipto y ahora lo lleva camino a Canaán. Y no llegaron en tiempos récord porque ya sabemos lo que pasó allí, ¿no? Pero Dios, el pacto, siempre lo va a cumplir. Dios de pacto. Dios es un Dios de pactos, correcto. Y allá ahora el Señor nos habla, la lección de esta semana,
nos trae a colación un texto que está en Jeremías 31 al 33, en la que por primera vez pareciera que Dios cambia de pensamiento, cambia de actitud, decide que estaba equivocado con los pactos viejos y decide hacer un nuevo pacto. Pareciera como, para algunas personas, pareciera como que Dios hizo un trato con el ser humano, pero el trato no funcionó, Y ahora tiene que cambiarlo. se equivocó, ahora el pacto tiene que ser cambiado. ¿Por qué llamar a la Biblia a esta relación nueva de Dios con el hombre como un nuevo pacto? Pues yo creo que el mismo Jeremías nos explica, ¿no? Porque él dice, aquí vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, ¿no? Entonces dice, le daré mi ley, ¿dónde? En su corazón y en su mente la voy a escribir. O sea que el pacto sigue siendo el mismo. Ok, eso es importante, el pacto es el mismo. Es el mismo pacto. Okay. Lo que yo estoy viendo aquí ahora es que mientras los religiosos judíos llevaban una ley a veces guindada por aquí, o se la ponían por acá, eso era simplemente una exposición externa que no hacía nada en el corazón. Porque muchos de ellos tenían la ley guindada por acá y en otras partes, pero en el corazón no había ningún cambio. Pero Dios no quiere cosa externa, Dios quiere el cambio de adentro del corazón. Por eso ahora dice, no, la voy a escribir en el corazón de ellos. Y más aún, dice él, ninguno va a enseñar a nadie diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el más grande. Así que lo que yo veo aquí no es un nuevo pacto, sino es la misma ley, el mismo pacto escrito ahora en el corazón y no en una tabla o en un papel. ¿Pero eso de alguna manera anulaba entonces la ley que se escribió en una piedra? De ninguna manera, de ninguna manera. Repito, yo veo que simplemente se escribe en un lugar distinto. Ahora está escrita en el corazón. Allí Dios quiere que esté escrita su ley en nuestro corazón. Dios siempre dijo, hacerme un santuario y yo andaré en medio de ellos. Ahora es la misma cosa. Dios quiere la ley escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, que la ley sigue estando afuera. Por supuesto. Como un testimonio. Un testimonio. En piedra, para que nunca se olvide, con el dedo de Dios. Pero ahora le añade Dios un elemento que Él quiso que desde el inicio funcionara así, pero nunca funcionó. No fue el plan de Dios siempre fue que la gente internalizara esa ley. Sí, pero algunos no lo entendieron, pero otros lo entendieron. Porque, por ejemplo, cuando miramos a José en Egipto, ¿usted cree que José andaba con la ley escrita por allí en un papel o algo? Por supuesto que no. Estaba en el corazón. Por supuesto. Cuando vemos a los jóvenes hebreos allá en Babilonia, esos tenían la ley ¿dónde? En el corazón, donde Dios quiso que desde un principio se grabase la ley de él. Así que el nuevo pacto no es una nueva ley que el Señor hace o que Dios cambia, como a muchos se entienden y creen esa expresión nuevo pacto. Creen que el nuevo pacto ahora es gracia y la gracia anula la ley y como ahora es la gracia, pues ya la ley no tiene importancia, ya no tiene vigencia. El nuevo pacto es al contrario, es darle relevancia aún mayor a la ley de Dios y no solamente tenerla afuera porque siempre permaneció en el arca y sigue permaneciendo en el arca del santuario celestial como el fundamento de la ley de Dios, pero ahora está en el corazón. Debe estar en el corazón. Sí. Y esa ley te lleva a ti no a cumplir con ritualismo, sino hay una palabra que hemos usado mucho en esta lección y ya estamos por terminar, y es la palabra relación. Cuando está en tu corazón, tú vas a buscar al Dios del pacto, no porque tú eres la parte que debe cumplir esa otra parte para que las promesas se cumplan, sino porque las promesas se cumplieron, porque Dios cumplió ya, y como ya Él cumplió, yo ahora quiero, como Él me amó primero, yo ahora lo amo a Él, no para que me ame, sino porque ya me amó. Así que la motivación, el detonante de mi relación con Dios es el amor de Dios, que fue antes de que yo lo pidiera, que fue antes de que yo existiera, que ha sido siempre y será por siempre un amor inexpugnable, un amor que será imposible entender por mucho que lo entendamos o lo estudiemos por la eternidad. Freddy, hemos llegado al final de nuestra lección, el tiempo pasó muy rápido. No da tiempo a profundizar mucho, pero esperamos que por lo menos estos detalles contribuyan para que tú te animes y te motives para estudiar y comprender más esta lección de Escuela Sabática. Dios los bendiga, Dios los acompañe siempre. Nos vemos en una próxima ocasión.